Entonces, esa es una pregunta fácil, ¿no es cierto? Vamos a repasar si quieren. Ahí tenía la pizarra anterior, pero lo podemos hacer aquí encima también. Dice, en un experimento similar a los realizados por Mendel, este es un experimento de monohibridismo, ¿cierto? Un experimento sencillo. Se cruzaron plantas de una variedad alta con una enana, ¿se acuerdan? Es decir, aquí estamos viendo un solo gen que controla, ¿cierto? Con dos alelos que controla la característica tamaño de la planta, en el cual hay una planta alta y una planta enana, ¿cierto? Por lo tanto, estamos hablando de la altura de la planta, es un solo gen, por lo tanto, se trata de un monohibridismo, ¿ya? Vamos a ver entonces qué es lo que nos dice el ejercicio rápidamente. Dice que en la F1 obtuvimos 524 plantas altas y 0 enanas. De ahí nosotros podemos deducir lo siguiente. Déjenme ver si está el lápiz acá. Lápiz con color negro. Ya. Entonces nosotros podemos deducir, supongamos que le damos L mayúscula a la característica alta. ¿Cómo sabemos que los genes son altos? Porque en la primera generación del cruce de las dos plantas, obtuvimos, ¿no es cierto?, 524 fenotipos de la característica que controla el alelo alto, por lo tanto, él es el dominante, y 0 de enano, por lo tanto, se está escondido por el alelo que es dominante. Entonces, nosotros podemos deducir una letra cualquiera, ¿cierto?, que L mayúscula en este caso sería el alelo para el gen de las plantas altas, y L minúscula sería el alelo del gen para las plantas enanas. ¿Ya? En la F2 obtuvimos 13:1, es decir, 316 plantas altas y 101 plantas enanas. Si tuviéramos que hacer el cruzamiento, lo que obviamente, ¿no es cierto?, en el ejercicio de la PSU no lo van a hacer, porque acuérdense que tenían de memoria ya que aprenderse los cruzamientos entre dominante recesivo, heterocigoto recesivo o recesivo recesivo y cuáles son las descendencias que vamos a obtener, que esto se memoriza y se sabe al tiro, ¿no es cierto?, cuál es el tipo de ejercicio que estamos haciendo. En la primera parte tendríamos ese ejercicio, ¿cierto? Ese sería como los parentales de la F1. Y todos los individuos de la F1 iban a ser así, ¿cierto? Como lo estamos viendo acá, es decir, heterocigotos. Por lo tanto, nos iban a dar puros altos y ninguno enano. Pero cuando cruzáramos de nuevo, este sería, ¿no es cierto?, la descendencia de F1. Si hiciéramos la tablita o el tablero de Punnett, nos va a salir eso en cada uno de los cuadraditos. Si no me entienden, vayan diciéndome, por favor, ¿ya? Luego en la F2, estos van a ser los parentales 2, es decir, L heterocigoto con el otro, y vamos a obtener una descendencia que sería la siguiente. Separamos gametos y obtenemos un homocigoto dominante, que en este caso sería alto, otro alto y un enano. ¿Cierto? Ahora veamos qué es lo que nos plantea el ejercicio. Del análisis de los resultados es correcto inferir que 1. Todas las plantas altas tienen igual fenotipo. ¿Qué piensan ustedes? Genotipo, perdón. ¿A qué se refiere al genotipo? El genotipo sería heterocigoto, homocigoto dominante, No. heterocigoto. Yo digo que sí. Ya, veamos si nos están preguntando por la F1 o la F2. Dice, en un experimento similar a los realizados por Mendel, se cruzaron plantas de una variedad alta con una enana. Los resultados obtenidos en F1 y F2 se muestran en la siguiente tabla. Del análisis de los resultados, es correcto inferir que, 1, todas las plantas altas tienen igual genotipo. No. No, ¿cierto? No, porque no están mostrando que algunas son homocigotas dominantes y otras son heterocigotas, ¿cierto? Ya. 2, ¿todos los individuos de F1 son heterocigotos? Sí. Sí. 3, sí. ¿El fenotipo plantas enana corresponde a un carácter recesivo? Sí. Sí. Ahora veamos el resultado. La E. ¿Estaba correcto? Sí, ¿cierto? Por las deducciones que nosotros hicimos del ejercicio, está correcto. Sí. Muy bien. Veamos el segundo. Este ejercicio, les comentaba a los chiquillos que estaban recién, es complicado,
porque se trata de una herencia poligénica como la de los grupos sanguíneos. Por lo tanto, si nosotros la tratamos como un ejercicio de tipo mendeliano, no nos va a resultar ni por si acaso y no vamos a entender por qué tenemos, ¿no es cierto?, en la F2 un cuarto de la progenie que sigue siendo homocigota para Himalaya y un cuarto para homocigoto para albino. Yo lo había hecho recién, ¿cierto?, antes de que empezara la clase, con la misma metodología de un ejercicio mendeliano, es decir, cierto, dominante, recesivo, pero este ejercicio es más bien parecido a grupos sanguíneos. Así que vamos a ver cómo se hace dentro de la denominación, vamos a hacer una explicación acá. Aquí en la E es la correcta, ¿ya? Es decir, el fenotipo Himalaya es dominante sobre albino. Himalaya y albino son dos fenotipos diferentes. Recuerde que fenotipo se refiere a las características externas, blanco, amarillo, alto, chico, grande, ¿no es cierto? Y que genotipo con G significa si tiene un alelo dominante, si tiene un alelo recesivo, o, ¿no es cierto?, si los dos son iguales, son diferentes, etc. Y en el número 3 de la alternativa nos dicen que en la filial 2, es decir, en los descendientes de la segunda generación, un cuarto de los hijos va a ser homocigoto para la característica Himalaya y un cuarto homocigoto para albino. Bueno, este ejercicio es un poco difícil porque para resolverlo nosotros tenemos que tener un conocimiento acabado de lo que significa el color del pelaje en los conejos, ¿ya? Y aquí vamos a tener una tablita. No creo que se lo tengan que aprender tampoco, porque a lo mejor como este ejercicio es bastante específico, a lo mejor estaba puesto dentro del el área específica, pero igual se los voy a explicar. Bueno, si ustedes alcanzan a leer un poquito acá arriba, voy a poner ocultar eso. El color de los conejos del pelaje, ¿no es cierto?, es una herencia poligénica, es decir, varios genes o varios alelos de genes están interactuando para que se dé como resultado varios fenotipos, y también va a depender del ambiente, ¿no es cierto? El genotipo es el resultado del genotipo más el ambiente. Entonces nosotros vamos a tener varios tipos de alelos que dan varios colores. Por ejemplo, la C mayúscula, que es el dominante dentro de la jerarquía de los alelos, nos va a dar ¿no es cierto?, un color completo, por ejemplo, plomo completo supónganse ustedes de un color café completo, ¿ya? Por lo tanto, C es dominante sobre todos los otros que aparezcan. Después viene el color chinchilla, que sería C mayúscula CH. Todo eso es como un alelo, CCH, uno solo. Es dominante respecto a los demás, es decir, primero viene C solo, después viene CCH en segundo término, y luego viene CH chica, que sería el color Himalaya. Y luego de Himalaya viene C, que sería albino, que es el más recesivo. Entonces nosotros podemos tener varios cruzamientos en cuanto al pelaje de los conejitos. Podemos tener Himalayas con Himalayas, completos con albinos, albinos con chinchilla, completo con albino, chinchilla con albino, completo con albino. Y de ahí nos van a dar ciertas características, pero fíjense que ustedes en el cruzamiento que tienen acá, por ejemplo, si este conejo, ¿no es cierto?, es albino, solamente lo representan con la letra C minúscula. Obviamente que nosotros sabemos, ¿cierto?, que tenemos cromosomas homólogos y que cada cromosoma tiene su alelo. Y este es el genotipo para, creo que este es chinchilla, ¿cierto? Ya, entonces vamos a ver la otra característica. Nosotros queríamos cruzar, por ejemplo, aquí está el cruce de Himalaya con Himalaya. Separamos los gametos, ¿cierto? Y nos van a dar 100% Himalaya. Pero nosotros en el cruce del ejercicio tenemos Himalaya con albino, por lo tanto tenemos que colocar CH, CC. ¿Me están siguiendo o no mucho? Sí, profe. Ya. Entonces, si nosotros tenemos acá CH con CC, ¿no es cierto?, vamos a obtener aquí adentro en la cajita, vamos a obtener 100% de conejos en la primera generación Himalayas. ¿Por qué? Porque si volvemos acá, ¿cierto?, en el orden en que aparecen los fenotipos, CH está primero que albino. Por lo tanto, si está CH dentro del genotipo, el conejo va a ser de color Himalaya y no albino. Para que sea albino,
La C tiene que estar solita con otra C, no puede estar presente SH, porque al estar presente ese alelo, inmediatamente el fenotipo es del color que representa ese alelo. Por lo tanto, ¿no es cierto? La primera generación van a ser todos CHC, CHC, es decir, 100% Himalaya. Pero si volvemos a cruzar estos conejos Himalaya entre sí, vamos a obtener lo que nos decía, perdón, el ejercicio que es acá, es decir, en la siguiente generación vamos a tener un cuarto de la progenie va a ser homocigota para Himalaya, es decir, va a tener el genotipo CH-CH en forma homocigota. No va a haber una C pequeña, pero vamos a tener solamente un cuarto de los individuos que van a ser de la descendencia C pequeña, que va a representar albino. Yo les invito después a que lo puedan hacer en la casa, lo hagan, ¿no es cierto? Reemplacen esta CH arriba por C pequeña, hagan el cruzamiento y luego tomen a cualquier individuo de la cajita que está acá abajo y lo vuelvan a cruzar para tener la F2. Y ahí se van a dar cuenta que en la segunda generación van a obtener esto mismo que dice acá. Entonces, 1, ¿el fenotipo Himalaya es dominante sobre albino? Ya vimos que sí. Himalaya y albino son dos fenotipos diferentes, sí, porque en uno, Himalaya, el conejo, ¿no es cierto?, es blanco y tiene la puntita de la nariz negra, que eso se produce cuando la temperatura baja entre 15 y 20 grados Celsius. Y si nosotros cruzamos esos conejos Himalaya entre sí de la generación F1, vamos a tener que un cuarto de la generación, es decir, un individuo de la cajita de 4, que no es uno, ¿cierto?, que pueden ser miles, pero como la cajita representa un 25% de la descendencia, va a ser homocigoto para Himalaya y un cuarto va a ser homocigoto para albino, y obviamente el 50% va a ser heterocigoto, pero van a ser conejos Himalaya. ¿Ya? Si no lo pueden hacer, me avisan y lo hacemos en clase la otra semana. O, ¿no es cierto?, cuando ustedes quieran, me avisan. Yo lo hice en el papelito, pero si alguien tiene problemas para hacerlo, lo vemos acá igual. ¿Sí o no? ¿Lo entendieron más o menos cómo tienen que hacerlo? Ya sí. Ya, correcto. Vamos con el otro. Acá esto, ¿no es cierto?, no tiene mucho que ver con ejercicios de genética, más bien en una parte de deducción, es decir, cualquier persona lo podría hacer si no sabe nada de genética, obteniendo, ¿no es cierto?, un nivel de deducción de este tipo de cuadros que le pusieron. Así que lo vamos a leer, ustedes lo van a leer también detenidamente y vamos a ver si podemos saber, ¿no es cierto?, qué es lo que es genotipo. En primer lugar, vamos a repasar que el genotipo se refiere a los genes que tiene una persona, que pueden ser. Nosotros podemos tener 3 clases de genotipos según la herencia mendeliana, ¿cierto? El homocigoto dominante, el homocigoto recesivo y el heterocigoto. Obviamente que hay otros tipos de herencias poligénicas, epigenes, qué sé yo, y un montón de cosas que obviamente no las estamos repasando ahora. Por ejemplo, por aquí había anotado, no lo tengo por acá, que estaba resolviendo ese ejercicio. Mis desórdenes, perdón chicos, de la chinchilla y todo eso. Bueno, no, después cuando se lo encuentre les voy a nombrar otras que estuvimos viendo que habían también. La epistasis, por ejemplo, que son genes que modifican el efecto de otros genes, ¿cierto? O la pleiotropía, que son genes que afectan o que controlan muchas características, y los alelos múltiples. Por lo tanto, estamos viendo solamente la herencia de tipo corriente, que es la mendeliana. Ahora, el fenotipo, ¿qué es lo que es, no es cierto? El fenotipo, por ejemplo, yo digo, este individuo tiene las orejas más largas o la tienen más cortas, ¿no es cierto? O las flores están en posición axial o en posición terminal. Eso se llama fenotipo. Y el fenotipo es la interacción del genotipo más el ambiente, pero el ambiente celular, a la cual, ¿no es cierto?, ese gen está expuesto en el momento de la expresión de ese gen. ¿Ya? Entonces, veamos lo que nos dicen las preguntas. Dice, letra A, fenotipo. Mutaciones que permiten la aparición de alelos respectivos, genotipo, capacidad de síntesis de proteínas anticongelantes, ambiente, exposición a bajas temperaturas. B, fenotipo, alelos de resistencia a heladas, genotipo, activación de transición de alelos de resistencia a heladas, ambiente, congelación del suelo. Fenotipo, resistencia a las heladas, genotipo, presencia de alelos que codifican para proteínas anticongelantes. Ambiente, exposición a bajas temperaturas.
D, fenotipo, mutaciones que permiten la aparición de genes de resistencia a bajas temperaturas. Genotipo, activación de la transcripción de alelos de resistencia a heladas. Ambiente, descenso de la temperatura ambiente. Fenotipo, de la letra E, presencia de alelos que codifican para proteínas anticongelantes. Genotipo, resistencia a heladas. Ambiente, agentes mutagénicos que permiten la aparición de los alelos respectivos. ¿Cómo harían para contestar esta pregunta? No quiero que me digan si es la A, la B, la C, la D o la E, sino que qué es lo que harían ustedes, si ustedes pueden ayudar a los compañeros, cómo deducirían, cómo abordar esta pregunta. Descartar el fenotipo por una característica que sea visible. Ya, entonces, ¿cuál de estas descartaríamos utilizando esa deducción? Las que mencionan cosas como alelos o genes, porque eso no lo podemos ver así directamente, saber, oh, este tiene tal alelo. Ya, entonces, ¿cuál descartaríamos? La B y la E. ¿La B Y la E. y la E? La E. Ya. La B descartaríamos de pleno y la E de pleno, porque menciona alelos y acá tenemos que ver características, ¿cierto? ¿Y qué pasa con la A? También. La A y la D. Entonces, ¿cuál nos quedaría? No sé. La C. A ver, veamos qué es lo que nos dice, ¿no es cierto? Muy bien deducido, ¿no es cierto? Tenemos, esta pregunta no es difícil, lo que tienen que saber es la diferencia entre genotipo y fenotipo y el ambiente, ¿no es cierto?, que es lo más fácil. Está muy bien, los felicito. Sigamos viendo la otra. Esta, ¿no es cierto?, es una pregunta de herencia ligada al sexo y la vamos a enseñar rápidamente con los dibujitos y ustedes me van a decir inmediatamente cuál es, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado en estas preguntas cuando en los distractores te hablan de hembras, machos o te hablan de la descendencia incompleta. Cuando te hablan de la descendencia completa, uno no tiene que fijarse en cuántos son hombres o mujeres o machos y hembras, pero cuando te los nombran, sí uno tiene que ver que el universo de la cajita equivale, por ejemplo, si la mitad de las cajitas son machos, ¿cierto? Eso equivale al 100% de los machos y lo otro de las hembras equivale al 100% de las hembras. Entonces vamos a hacer un ejercicio común y corriente o este mismo y vamos a ver cómo sale. Dice, en la mosca del vinagre el color rojo de los ojos es dominante. Entonces, primero, ¿no es cierto? Estos ejercicios siempre se trabajan podríamos decir, identificando el macho de la hembra, ¿cierto? La X pequeñita es el símbolo que se utiliza para cruzamiento y XX representa la hembra y XY el macho. ¿Qué otra cosa nos dice el ejercicio que tenemos que tener en cuenta? Nos dice que el color de los ojos rojo es dominante, por lo tanto R es rojo, ¿cierto? Es el color dominante. Y se encuentra ligado al cromosoma X, por lo tanto ya nos dicen que este ejercicio es de herencia ligada al sexo. Si se cruza una hembra heterocigota con un macho de ojos rojos, ya. Entonces, ese color, ese alelo representa los ojos blancos, ¿cierto? Y el macho es de ojos rojos. Entonces vamos a hacer nuestra cajita. Obviamente que aquí arriba no le puse ninguna letra y tengo que colocarla. Mi tablero de Punnett, todos los ejercicios de herencia ligada al sexo se usan con un tablero de 4 descendientes, es decir, de 100% donde cada cajita representa un 25, ¿ya? Entonces, la hembra es heterocigota, ¿cierto? Esto sería, por ejemplo, homocigoto dominante, homocigoto recesivo, heterocigoto, ¿cierto? Pero como es herencia ligada al sexo, el único problema que tengo yo es que todos los genes están asociados al cromosoma X, por lo tanto, como el hombre tiene solamente un cromosoma X, yo solamente le puedo colocar un alelo del gen. Ya. La mujer o la mosca hembra, ¿cierto? Es heterocigota, por lo tanto, es así. ¿Están todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? La hembra es heterocigota y por lo tanto Sí. es así.
Y el macho tiene los ojos rojos, por lo tanto es una R mayúscula sobre X. Si yo separo gametos, porque estoy representando aquí en la cajita una fecundación y esto es una meiosis, ¿cierto? Tengo que tener los gametos. Voy a colocar acá, en esa cajita, el gameto de la hembra con su respectivo alelo. Y acá el otro, ¿cierto? Y acá voy a representar al macho con su alelo, que es el único que tiene, y la I que no lleva nada, ¿cierto? Entonces hago el cruzamiento. Esta va a ser una hembra. Y ahí está el color de los ojos que me va a representar el fenotipo, que los ojos son, ¿cómo son esos ojos de esa hembra? Rojos, ¿cierto? Rojos. Muy bien, rojos. Aquí tengo el macho y, ¿no es cierto?, él va a heredar este cromosoma de la mamá y el gen de la madre, por lo tanto, él también va a ser un macho de ojos rojos. Aquí abajo vamos a colocar la otra hembra, ¿cierto? Y podemos arreglar la posición del alelo si queremos. Por lo tanto, esta hembra, ¿cierto? Dentro de la jerga de genética, ella es portadora, ¿cierto? Por lo tanto, tiene los ojos rojos, pero se llama portador también. Eso lo vamos a ver cuando veamos, por ejemplo, daltonismo o hemofilia. Y en el caso del macho, aquí tendría un macho de ojos blancos. Entonces, analicemos ahora lo que nos dice el ejercicio. Dice, ¿cuál será el porcentaje y el sexo de la descendencia que presenta el carácter ojos blancos? Analícenlo ustedes y me dicen. ¿Ahora o es un momento para pensar? Es un momento para pensar. Piensen un rato para que los que van un poco más lento pueden hacerlo. Obviamente no vamos a estar 5 minutos, pero piensen un poco para que lo puedan resolver. Ahí tienen la resolución del ejercicio y ustedes tienen que ahora elegir las alternativas de acuerdo a lo que dice la cajita adentro. Profe, pero ahí está preguntando solamente por los ojos blancos, ¿cierto? No en sí. Te están preguntando solamente por los ojos blancos. Ok. Y recuerda que tú tienes que hacer la salvedad cuando en la pregunta te dicen que tú hagas la clara diferencia entre machos y hembras, tú tienes que darle a los machos el 100% y a las hembras el 100%. Si te preguntan por la descendencia en general, tú tomas la cajita como un 100% de todo, pero aquí te están diciendo machos y hembras, por lo tanto el universo de los machos es el 100% de los machos y el universo de las hembras es el 100% de las hembras. ¿Es la B entonces? ¿Ya? Para mí. ¿Todo el mundo cree que es la B? Sí. ¿Sí? Correcto. Veamos si es correcto. Bien, ¿cierto? ¿Por qué es correcto? Porque te están hablando de que en la caja, ¿cierto? Tienes dos machos que representan el 100%. La mitad de los machos tiene ojos rojos y la otra mitad tiene ojos blancos. Por lo tanto, si me preguntaran por de qué color son todos los machos, yo tendría que haber dicho 50% machos de ojos rojos y 50% machos de ojos blancos. Y como no hay ningún representante de mi cajita que sea hembra y tenga, o sea, ninguna hembra que tenga los ojos blancos, yo no tengo 0%. Si me hubiesen preguntado, ¿no es cierto?, por ejemplo, ¿qué porcentaje de la descendencia, sin preguntarme ni macho ni hembra, tiene ojos blancos? Yo tendría que haber dicho 25%. De la descendencia, sin nombrar ni macho ni hembra. ¿Se entiende o no el ejercicio? Sí, tendría que, o sea, no tendría que decir
porcentaje y el sexo. Solamente tendría que decir el porcentaje de la descendencia. Exactamente, si en el ejercicio te preguntan sin que tú nombres el sexo por el porcentaje de la descendencia completa de la cajita, tú ahí puedes hablar de que un 25% de la descendencia tiene ojos blancos, pero como te están haciendo la salvedad de preguntarte por los machos y por las hembras, entonces ahí tú dices, tengo, ¿no es cierto?, un 100% de mi universo de los machos, que representa 50 y 50, ¿cierto? En el caso, la mitad y la mitad, que serían 100. Ahí tú no hablas de 25, sino que hablas de 100. Entonces, el 50% de los machos en este ejercicio tiene ojos blancos y el 50% de los machos tiene ojos rojos. Y en el caso de las hembras, el 100% de las hembras tiene ojos rojos. Ahora, si te preguntan, ¿no es cierto?, cuál es homocigota o heterocigota o portadora, por ejemplo, el 50% de las hembras es portadora. ¿Por qué? Porque, ¿no es cierto?, tiene el alelo recesivo también. ¿Está claro? Así es como se trabaja este tipo de ejercicios cuando te preguntan si la descendencia. Uno tiene que fijarse si el ejercicio es de herencia ligada al sexo, te pueden preguntar por la descendencia completa o los machos y las hembras. Muy bien. Veamos acá. La polidactilia, que sería cuando uno tiene más de 5 dedos, ¿cierto? Puede tener 5, 6, 7, 8 en la mano. Es un rasgo autosómico dominante. ¿Qué significa esa información? Esa información significa que este gen puede encontrarse entre los cromosomas del 1 al 44, perdón, 44. Ahí, del 1 al 44. ¿Por qué? Porque el 45 y el 46 son los cromosomas sexuales. Por lo tanto, este ejercicio no tiene nada que ver con herencia ligada al sexo, sino que es una herencia común y corriente que se llama un rasgo autosómico dominante. También te están diciendo que el rasgo es dominante. Por ejemplo, podríamos colocar P mayúscula por polidactilia, ¿cierto? Ustedes ya saben, dactilia, y P minúscula, por ejemplo, normal. Es decir, la gente que tiene ese alelo recesivo, tiene 5 deditos en la mano. Y la gente que adquiere el gen dominante para la polidactilia va a tener más de 5 dedos en su mano. ¿Se entiende? Sí. Ya, súper. Entonces, dice, al respecto, ¿cómo será la descendencia de una pareja si ambos padres son normales, pero si sus abuelas son polidactílicas? Igual es como confuso, ¿no? Porque, ¿Ah? porque los abuelos tendrían que haber sido heterocigotos para que así el 25% de cada uno fuera normal. Claro. Acuérdate que el gen polidactílico es dominante, ¿cierto? Aquí no es tan fácil porque tenemos que ya las abuelas, ¿y qué pasa con el abuelo, no es cierto? La abuela era dominante y tenía ese gen. Ahora, si, ¿no es cierto?, los hijos son normales, ¿cierto? Si los hijos son Si los hijos son normales, ¿qué entonces, fenotipo tienen que tener? O si esta pareja son normales, ¿tienen que tener el gen de la polidactilia por ahí metido en alguna parte? sí, pero no es dominante. Por eso tienen que ustedes deducir eso. Porque te están diciendo dentro del ejercicio que el gen de la polidactilia es dominante, por lo tanto, si tú lo adquieres, vas a tener más de 5 dedos en la mano. Independiente si lo tiene tu abuela, tu bisabuela, quien sea. Pero si está presente, tú lo vas a manifestar. ¿Por qué? Porque el alelo es dominante. Y recuerden que la única forma en que un alelo recesivo se manifieste es esta, se las voy a mostrar aquí con el... Ya. Acá tenemos el genotipo homocigoto recesivo, ¿cierto? ¿Cómo será este genotipo, creen ustedes? ¿Cuál es el fenotipo de este individuo? Dominante, o sea, No, pero ¿cuál es el fenotipo? ¿Cómo va a tener? ¿5 dedos en la mano o más de 5? Más de 5. Más de 5. Ya, perfecto. Este individuo, ¿cuántos dedos va a tener? Más de 5. Más de 5. Y este, Normal. 5.
Eso es normal, ¿cierto? 5. Ya. Ahora analicemos nuevamente el ejercicio. Dice, la polidactilia es un rasgo autosómico dominante que consiste en la presencia de dedos supernumerarios en los pies. Al respecto, ¿cómo será la descendencia de una pareja si ambos progenitores son normales, pero sus abuelas son polidactílicas? Habría que solamente fijarse en los progenitores, porque es como confuso. No es confuso. O sea, yo quiero, y tengo unas ganas de apretar el dedo para ver que lo pero no puedo, porque quiero que lo deduzcan. Ya, me pica el dedo por apretarlo, pero vean, Podría ser la B, podría ser la B. podría ser la B. ¿Y qué dicen otros? ¿Qué dice el público? Los Yo, otros están durmiendo. yo comprobé y me dio para mí es la B. Sí, mi opinión. Para ti es la B, ya. Sí. ¿Qué dicen los otros? Yo creo que es la E. La E. La E dicen los otros. Muy bien, chequeemos, a ver. ¡Ah, bien! ¿Por qué es la E? ¿Quién me Porque- dice por qué es la E? Por esto monito que les puse. Porque en este caso los abuelos deberían ser totalmente normales, o sea, ambas o sea, letras pequeñas. Y por lo tanto los padres también tendrían que ser letras pequeñas y por lo tanto los que van a tener el hijo no tendrían rastro del dominante. Ya, andas como tibio, pero te falta algo porque me hablaste de las abuelas, pero aquí te dicen que las abuelas son polidactílicas. No le hablé sobre los abuelos, que los abuelos... Los abuelos, pero la abuela ya, el abuelo y la abuela ya, el abuelo, pero fíjate que si las abuelas son, Ya es el tienen el alelo gen. dominante. Y supongamos que la abuela María se casó con el abuelo Pablo, pero la abuela María tenía los genes dominantes y el abuelo Pablo tenía los genes recesivos, ¿cierto? Entonces la abuela María tendría que haber sido heterocigota para que hubiese tenido un hijo normal. Sí. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, ese hijo es normal y para ser normal tiene que tener los alelos recesivos, por lo tanto, si ambos padres, tanto la mamá Carolina con el papá Jorge, tenían los alelos normales, sus hijos tienen que ser normales porque los dos tienen los genotipos PP minúscula cruzado con PP minúscula, es decir, ¿quiénes son los papás de estos niñitos? Estos papás son así. Porque si hubiese aquí una sola letra grande, ya habrían sido polidactílicos, todos, o la mitad por lo menos, porque como el gen es dominante, siempre se va a manifestar en presencia del recesivo. ¿Se aclaró para aquellos que estaban entre una y otra? Sí. Sí, Sí. perfecto. Muy bien. Aquí tenemos otras fáciles. Si quieren, me harían muy feliz si sacaran una hoja y un lápiz y hicieran estos ejercicios por sí solos ahora. ¿Ya? Dice, si la expresión, veamos el primero, si es difícil, lo hago yo. A ver, algunos tampoco me salen a mí, no crean que me salen todos. Si la expresión de un fenotipo está determinada por un alelo dominante en el cromosoma X de un mamífero, es decir, nos están diciendo que es herencia ligada al sexo, ¿cierto? Es correcto afirmar que este alelo se expresará. Esto tiene que ver con materia, se puede hacer como un ejercicio para comprobar, pero es materia, ¿ya? Dice, A, en el 100% de las hijas de un macho que presenta el alelo. B, en hembras, solo cuando su genotipo sea heterocigoto. C, solo en machos. D, en el 100% de los hijos machos de una madre portadora del alelo. E, solo en las hembras. ¿Cómo podrían comprobarlo en menos de 3 minutos? Porque eso es lo que tienen durante el ejercicio en una PSU. ¿Cómo lo pueden hacer? Eso piénsenlo, no lo hagan al tiro, sino que piensen, ¿cómo lo pueden sacar ese ejercicio rápidamente en menos de 3 minutos en la PSU? Y el otro dice, el pelo rizado de un perro, este es fácil, ¿ya? Se debe al gen dominante R y el pelo liso al recesivo. Ya nos dan incluso hasta los genes y las letras. Al cruzar un macho de pelo liso con una hembra de pelo rizado, se obtiene en la descendencia 3 crías de pelo rizado y 2 crías de pelo liso. Aquí no es que le tenga que salir exacta la cajita, sino que están hablando de una probabilidad, ¿ya?
¿Cuál es el genotipo de los papás? Y ustedes tienen que elegir cuál de todos esos es el genotipo que les daría como descendencia por lo menos 3 crías o alguna de pelo rizado y alguna cría de pelo liso. ¿Ya? Les voy a dar un tiempo para que lo piensen y me digan. Creo que ya tengo la del pelo rizado. Creo que tienen la del pelo rizado, exacto, ya. ¿Y qué pasa con la de arriba? Después vamos a hablar de la del rizado, porque vamos a esperar a los compañeros que van más lento. Ya, a ver, analicemos el primer ejercicio. Ya, chiquillos, lo vamos a hacer acá arriba. Acá tenemos una mujer cruzado con un hombre, ¿cierto? Ya. Dice, si la expresión de un fenotipo está determinada por un alelo dominante en el cromosoma X, es correcto afirmar que el alelo se expresará. Supongamos, ¿no es cierto?, que vamos a hablar de la hemofilia y vamos a colocar que esa mujer tiene los dos alelos dominantes de la hemofilia, es decir, en realidad, perdón, para la normalidad, ella es normal, y acá está el hombre, y el hombre es hemofílico. Hemofilia es una enfermedad en la cual las personas no pueden coagular bien la sangre, ¿cierto? Y tienen, por ejemplo, se pegan, como me pego en la pared un poquito, o le pego un combo a la pared y ya tengo una hemorragia. No puedo coagular bien la sangre. Ese es el problema de la hemofilia. Profe, Entonces, una pregunta. todas las que usted quiera, para eso estoy. Es que entonces un hombre cuando hereda, no sé, una enfermedad siempre vendría siendo como parte de la madre. Claro. Y las mujeres heredamos algún gen del papá, es cruzado. Los hombres lo heredan de las mamás y las mujeres de los papás. Entonces la mujer es como más propensa a que herede la enfermedad de los dos padres, pero solamente el hombre de la madre. En realidad es al contrario. La mujer está como defendida en el caso de las enfermedades de herencia ligada al sexo, en cambio el hombre está más desprotegido porque como él tiene un solo cromosoma X, si hereda el alelo recesivo y el alelo recesivo es causante de la enfermedad, él va a tener la enfermedad sí o sí. En cambio, la mujer puede tener 3 condiciones. La mujer puede ser normal, puede ser portadora. Portadora significa que tiene el gen, pero no va a manifestar la enfermedad o la va a manifestar en forma más leve, o derechamente puede tener la enfermedad. En el caso de la hemofilia, no existen las mujeres hemofílicas porque la condición doble homocigota recesiva, que sería la H minúscula y la H minúscula en la mujer, es letal. Las mujeres no sobreviven en la etapa fetal cuando tienen el genotipo doble homocigoto recesivo para la hemofilia, pero sí sobreviven cuando son portadoras, es decir, cuando tienen este genotipo que te voy a colocar acá. Este genotipo se llama portador y en el caso de la mujer, ella no manifiesta los signos de la enfermedad de la hemofilia, pero es portadora. ¿Qué significa portadora? Que se lo puede heredar a los hijos varones. Ah, ya, ahora entiendo mejor. ¿Ya? Esta condición que tenemos acá abajito no existe en las mujeres en la vida real, solamente lo podemos hacer en un ejercicio de genética, pero en la vida real no hay mujeres hemofílicas, pero sí hay hombres hemofílicos, así como hay hombres normales para la hemofilia. ¿Ya? Entonces, ¿pueden resolver el ejercicio 1 ahora sabiendo más o menos esto? ¿Sí? Ya, ¿cuál es el primero? La primera para mí no es.
¿La E dicen? O sea, la primera, la A no es, pero podría ser la D. No se preocupen si se equivocan, porque no es cierto, esto es entrenamiento, entrenamiento y entrenamiento. Después hay que hacerlo rápido, porque la pregunta en la PS1 da un tiempo de 2 minutos por pregunta o 3 minutos por pregunta y chao. Si no podemos resolverlo, ¿qué tenemos que hacer en la PSU? Pasarlo. Y cuando nos quede tiempo, cuando nos sobre tiempo, nosotros tenemos marcado con un círculo aquellas preguntas que no pudimos hacer y las volvemos a retomar cuando hemos terminado las 80 preguntas, volvemos a retomar aquellas preguntas que no hemos podido terminar, pero jamás nos demoramos en una pregunta más de 4 minutos. Si la pregunta nos lleva más de 4 minutos, la votamos inmediatamente. Porque acuérdense que no van a haber sanciones porque yo no contesto preguntas. O sea, yo puedo contestarlas todas, si quiero, obviamente, y tampoco hay sanciones por preguntas malas como había antes, que a uno se equivocaba en uno y le andaban quitando más encima las pocas buenas que podía tener, era fatal, pero ahora ya no es eso, ¿ya? Vamos a ver más ratito entonces para que ustedes lo deduzcan. Y la de abajo, ¿quién la había sacado ya? Yo. ¿Cuál era? Yo diría que era la C. Ya. Yo también digo lo mismo. ¿Y, tenían razón? ¿Tenían razón o no? Es lo que estaban pensando los que no se atrevían a decirlo. Pero ¿Tenían ¿por qué la 1 es la A? Porque si el macho presenta el alelo, ¿cierto? Generalmente el 100% de las hijas lo podría presentar. Eso debe ser porque ya tiene el gen de la madre, que sería como sí o Los, sí. los machos le traspasan los genes a las hijas. Ahora, yo me imagino que la alternativa A, porque las otras deben estar erradas, porque en el caso de que si en la pregunta te hubieran dicho si la mujer es heterocigota, no el 100% de las hijas va a tener, va a presentar, ¿no es cierto?, va a presentar la característica, podríamos decir, la va a expresar, sino que solamente el 50. ¿Sí? Ya, vamos a seguir con la otra. Ya vamos a analizar después la otra. Aquí tenemos otras. Ya. Lo mismo, este es otra manera de representar en la de abajo y la de arriba es una pregunta de deducción. A mí me costó porque yo tengo como problemas para deducir como rápidamente las cosas, me tomó como más de 3 minutos leerla, pero ustedes como son más rápidos, tienen una mente más fresca que la mía que tengo ahora, pues mi cerebro tiene 55 años, el de ustedes tiene 18, por lo tanto es mucho más fresco que el mío, entonces analicen esa pregunta, es muy fácil, no se confundan con la Z ni con la W ni con ni una tontera porque eso se llaman distractores. Ustedes lo que tienen que hacer es poner en práctica la materia que se saben, no las letras, ¿ya? Entonces pónganse a mirar la primera y díganme qué es lo que dedujeron. Dice gametos, por lo tanto, hay que leer bien esa parte porque en algunas alternativas dice células somáticas y otros gametos Muy producidos. bien, ya, muy bien, muy buen alcance, ¿sí? Entonces lo que te están preguntando son los gametos, ¿cierto? Muy bien. En el caso de los humanos, cómo tú representarías, por ejemplo, la dotación cromosómica de un gameto? Por ejemplo, hablemos del genotipo de un individuo, por ejemplo, de un hombre. ¿Cómo sería la representación de un genotipo de un hombre? No estoy hablando de gametos, estoy hablando de un hombre. Dibujemos un niñito o una niñita, ¿cierto? Por ejemplo, aquí yo voy a dibujar un niñito y una niñita. ¿Cómo sería la representación completa del genotipo del niñito? Ups. ¿Cómo es? XY. No, pero ¿cómo no? No, la representación completa de su genotipo completo. 44 más 44A más XY, ¿cierto? Y ella es 44 autosomas más XX, ¿cierto? ¿Sí o no?
Sí, Sí, ahora entonces lo que le están preguntando, ¿no es Sí. cierto? A usted dice, si en esta especie los gametos normales presentan 20 cromosomas, cuál es el gameto entonces de las moscas? Si los gametos tienen 20, La D. la célula somática, ¿cuánto tiene? 40. 40, ¿cierto? 40. Entonces, ¿cuál creen que es la representación acá que les están preguntando entre la A y la E? Todos estos distractores, ¿cuál es el correcto? La E. La E. ¿La E? Espera. No, espera. Eh, es que también podría ser, para las hembras sería 18 más ZW, que son los cromosomas sexuales. Pero aquí estáis haciendo un ejercicio mal hecho, porque mira, estáis mirando otra cosa. La Mira, A. espérense, es que se están yendo por otro lado, miren, estaban bien en todo lo que están pensando, pero se equivocaron en una parte, porque allí en el punto de la pregunta dice, si en esta especie los gametos presentan 20 cromosomas, los gametos, y entonces yo les pregunto, las células somáticas, ¿cuántos tienen si los gametos tienen 20? Y acaban de decirme lo correcto. Alguien me dijo por ahí, 40. po. 40. 40 tienen la célula somática, ¿cierto? Ya. Ya caché, ya caché. ¿Ya entendieron ya? Sí. Ya, entonces, ¿cuál es la correcta? La B. Porque es 38, que son los gametos, si se duplican, más los dos que quedan serían ZZ, y eso daría 40. Ya, y entonces, ¿cuál es la B o la D de dedo? La B. ¿La B de boca? la B. Ya, ya. Entonces, anótenla mientras porque ahora tenemos que ver la de abajo. Ya, aquí vamos a poner que esta es la alternativa B. Eso es lo que eligió todo el público. Ya, ahora veamos la de abajo. ¿Cuál de los siguientes genotipos tendrían los padres de una niña que presenta la enfermedad recesiva ligada al sexo? Aquí dicen que la enfermedad es recesiva, por lo tanto, ¿cierto? Aquí tenemos chiquitito. Y recesivo significa, ¿será la pelotita recesivo o será que no tiene la pelotita el dominante? El dominante no tiene la pelotita. Ya, el dominante no tiene la pelotita y el recesivo tiene la pelotita. Entonces, ¿cuál dice serán los genotipos de los padres de una niña que presenta la enfermedad recesiva ligada al cromosoma X? La niña lo tiene y nos están preguntando por los papás. Es decir, esta niña, ¿no es cierto?, tendría que tener este genotipo si es que fuera la pelotita la representante del recesivo. Entonces la mamá tendría que ser normal, pelotita, y el papá tendría que ser pelotita, ¿no? Sí, Ya, revisemos. ¿Está correcto? sí. Bien, los felicito. Muy bien. La chunté. Son las 11, ya. Nos quedan algunos, a ver cuáles nos quedan. Uy, Nos perdón. queda ese, macho y hembra, nos queda la enfermedad genética, nos queda el albinismo, nos queda otro, nos queda daltonismo, nos quedan esos. Si quieren podemos revisarlo en la otra clase en el principio, ¿les parece o no? Sí, Ya, ese es el Van a quiz. olvidar las respuestas. Ya, ese es el quiz para que lo hagan ahora y yo no se vayan porque yo voy a volver a la clase y voy a pasar la lista para que lo hagan desde sus computadores, sus celulares o no sé, lo que tengan. Y espérenme que voy a pasar la lista. Ahora no me va a resultar, parece. No me resultó, así que yo me voy a desconectar. Ustedes no se desconecten. Me entendieron todo el mundo, ¿cierto? No se desconecten. Ya. Aquí estoy de nuevo. Bien, ahí ven que se pasa la lista cuando vuelvo a meterme de nuevo. Ya, ahora voy a volver a sacar una hoja de Excel
Vuelvo a pegar, esto parece del año del cohete, ¿ya? Aquí estoy de nuevo, Alexandra, todo para abajo hasta Jeremy. A ver. Sigan haciendo su quiz y mientras yo hago toda esta parafernalia de cosas que tengo que hacer. Biología común. Listo. Profe, Bueno, amor, ¿cuál es el código? dime. Dime. Lo No, puse nada, en el chat. ya lo mandaron. ¿Quieren que ponga el quiz de nuevo? ¿Eso? ¿Ahí? Chiquillos, háblenme porque no sé lo que me están pidiendo. ¿Eso es lo que quieren? Sí, profe. Ya, ahí está. ¿Se les está viendo? ¿Estoy compartiendo todavía? No, profe. No, profe. No me dijeron, pues chiquillos, ya. Voy a compartirlo nuevamente, ¿ya? Voy a sacar ese, espérense. Presentar ahora, tu pantalla completa. Pin, pin. Ya, ahí sí. ¿Ahí lo están viendo? Sí, ahí sí. Ya, ahí sí, ya. Se los dejo un rato para que le hagan un captura de pantalla y lo puedan mirar. ¿Les gusta el elmo? Ya. Ya, todo el mundo contesta con su nombre y su curso. Recuerden que si me ponen una inicial, yo no voy a saber quiénes son y tengo que mandarle también a la profesora Susan el reporte de los alumnos de su curso para que sepa que están trabajando y los califique muy, muy bien después. ¿Ya puedo volver a la plataforma o todavía necesitan verlo? ¿Puedo volver? Ya, voy a volver. Nadie me dice nada, así que voy a volver. Ya. Monse, tienes que colocar zz.ish, no el Quizalize. Es como lo que te dice ahí. ¿Ya han aprendido, chiquillos, un poco en esta modalidad? ¿Les gusta, sí? Sí, profe, hemos aprendido. Gracias. El único que me contesta a usted, pues no sé, capaz que sea el único que está en clase. Pues. Y la No, es que, es que le contestan por el chat. Ah, pero es que estoy aquí en el chat, estoy mirando el chat. Pues. No pasa nada. Voy a poner mi cámara para despedirme de ustedes porque ya es la hora de que nos despidamos más ratito. Ahí ya me están viendo, ¿cierto? Para que vuelvo, entonces, qué bueno que están los que veo acá. A ver, veo a hartos, muchos. Inviten a los compañeros que no están viniendo, levántenlos, ¿cierto? Hay que ser solidarios, llamarlos, preguntarles por qué no vienen a clase, invitarlos, ¿ya? Bueno, la próxima semana, si les parece, revisamos los ejercicios, pueden ser rápidamente los ejercicios de árboles genealógicos y empezaríamos con la materia de, creo que viene, no me acuerdo muy bien, lo he revisado, pero me parece que viene la parte de hormonas, mitosis, meiosis, ¿sí? Ahí yo voy a revisar qué es lo que viene y si ustedes tienen alguna preferencia de por qué es lo que empecemos, me avisan. Me avisan por correo. Okay. ¿Sí, Catalina? Voy a mirar el chat. Catalina. Profe puso poco tiempo de las preguntas largas. Son 30 segundos que lo que yo no lo puse lo da el programa. Pero lo pueden volver a hacer todas las veces que quieran, chicos. Esto no es con nota, es por participación.
Si quieren lo pueden anotar, lo pueden volver a hacer para que practiquen y si tienen dudas me pueden preguntar también, ¿ya? No es que tenga que tener un 100% para que yo le ponga la actividad como buena, ¿se entiende? Son ejercicios para que ustedes practiquen y pueden hacerlos 3.500 veces si quieren. Claro, si las terminas a tiempo, las puedes responder después o lo puedes volver a hacer, lo puedes volver a entrar, Catalina, 1, 2, 3 veces. De hecho, el programa me dice que algunos lo hacen 5 veces, 4 veces y así dice que van progresando, así que no hay problema. Sí, eran largas y hay que hacerlas, sí. No hay problema. Se pueden retirar si quieren. Sí, se pueden retirar. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Si tienen alguna preferencia sobre las temáticas o si seguimos las temáticas del programa.